Ya, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este estudio del Evangelio según San Mateo, como todos los martes. Nos quedamos, bueno, el martes pasado fue una fecha especial porque celebramos nuestro aniversario, pero estuvimos viendo el capítulo 24, ¿no? Hasta una parte. Pero, como dijo Manuel Pablo, podríamos, tal vez, si tienen inquietudes, preguntas o algo para poder ahora mismo conversarlo, ¿no? Es un capítulo eh, donde se está hablando, pues, de eh, las señales, ¿no, Manuel Pablo? Que habla el Señor y ya estamos entrando, pues, ya a la pasión del Señor. Entonces, no sé, los dejo después si ustedes si desean, pero antes, como siempre, vamos a ponernos en manos del Señor, del Espíritu Santo, para que sea Él quien obre a través conduzca la sesión a través de Manuel Pablo, en unión de todas nosotras, y nos abra nuestro entendimiento, nuestro sentir, todo para la palabra del Señor poder hacerlo nuestra. Entonces, ¿alguien desea, por favor, hacer la oración, leerla? Yo lo puedo leer, Catita. Sí, Pati. Gracias, adelante. Bendito sea, Del Señor, Padre, del Hijo, del en el nombre del Espíritu Padre, el Hijo y Santo. el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanas, hermanos. Como adelantó Katia, vamos a retomar el estudio del Evangelio según Mateo, capítulo 24. Les comento que tengo una pequeña, simple novedad, pero que puede ayudar. Y es que a partir de ahora vamos a ir presentando al inicio dónde estamos del capítulo. Entonces, miren, acá, por ejemplo, estos son las perícopas que contiene el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Y he marcado en amarillo dónde estamos, pero es mucho más fácil. Si ustedes miran rápidamente su pantalla, qué es lo que hemos estado viendo, y de esa manera, en la línea de lo que Katia decía, ¿no? Si tiene alguien alguna duda o comentario, se facilita con esto como ayuda a memoria. Y así va a ser. Cada reunión vamos a comenzarla, sea que sea capítulo nuevo o capítulo comenzado, pero viendo dónde estamos, ¿no? Entonces, no sé, les doy la palabra. ¿Ese qué versículo sería? No, no es ningún versículo este. Esos son los versículos del capítulo 24. Sí, Perdón, por eso, las perícopas. las perícopas, pero que Vamos a también entrar a la ustedes, siguiente. No, a la siguiente, pues. A la siguiente va a estar el versículo en el que vamos a leer. ya, Pero acá es la reflexión general que Katia ya, ya, planteaba. ¿Tienen alguna inquietud, algo que ya. comentar, algo que compartir? Y si no, mírenlo un minutito y ubíquense dónde estamos, ¿no? Si se dan cuenta, son los subtítulos que hemos venido trabajando, que en las diapositivas aparecen en color rojo. Ya, claro, el cielo y la tierra pasarán, ahí nos quedamos, del 32 al 36, claro. Y luego vendría, también ustedes están preparados. Entonces, ningún comentario, avanzamos. A ver,
También ustedes estén preparados. ¿Quién puede leer? Mateo 24, del 37 al 44. ¿Quién desea leer? ¿Le puedo leer, Manuel? Ok. Claro. También ustedes estén preparados. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndalo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Gracias, Katia. Clarísimo, ¿no? Pero miren cómo empieza comparando esto con el tiempo de Moisés. El tiempo de Noé, perdón. Y esas primeras líneas tienen un claro mensaje, ¿no? Si estamos esperando la segunda venida de Jesús, mira, no sabemos cuándo va a pasar. Entonces le dice Mateo a la gente a la que se dirige, que son judíos convertidos, y les dice, oye, come, bebe, cásate, ten hijos, haz tu vida. No te quedes de brazo cruzado esperando la venida del Señor, porque no sabemos cuándo va a suceder eso. Y lo hace en comparación con Noé, de la misma manera. Está clarito, ¿no? No sé si alguien quiere comentar. Pero eso también se puede, también uno puede leer, así que, por ejemplo, nadie sabe cuándo uno va a morir, creo, ¿no? O sea, vamos a tener ese encuentro con el Señor y tenemos que estar preparados, ¿no? En todo momento. También, claro, claro. La propia vida y la segunda venida, ambas. En ambos casos nadie tiene la hora. No sabemos. Clarita Sí. reflexión. Augusto está levantando la mano. Y también llama a la conversión inmediata, ¿no? No dejar para el último momento la conversión, porque no nos vaya a pasar como le pasó, como pasó en el tiempo del diluvio, que la gente no se preocupaba por eso y de pronto vino su muerte y no se habían convertido, ¿no? Por eso, como no sabemos cuándo va a venir la muerte o cuándo va a venir la segunda venida de Jesucristo, entonces debemos ya convertirnos ahora que es tiempo. Ahora que es tiempo y que tenemos tiempo, ¿no? Claro, muy bien, bien precisado, ¿no? A ver, entonces avanzamos. ¿Quién es el servidor fiel y prudente? Acá termina el capítulo 24. ¿Quién desea leer? A ver, está en la pantalla, es corta. ¿Puedo leer, Catita? Y Pati, adelante. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Mm?
Y se dan cuenta, es el mismo texto, Sí. el mismo sentido del anterior. Y vale el comentario que hicimos y el alcance que dio Augusto. Vale exactamente, ¿no? No sabemos el día ni la hora. El Señor llegará el día y la hora menos pensada. Entonces, ¿eso qué significa? Decía Augusto, es una invitación a la conversión y a la vez, y tiene que ver, es un estar siempre alerta, atento, consciente. A ver, seguimos. Vamos a entrar, Perdón, no, ¿sí? Pablo, disculpa. Me parece que Katia dijo algo acerca de que esto quiere decir la hora final de cada uno de nosotros. ¿Es También. así? Claro, además, ¿no? Nadie sabe el día de la propia muerte, ese es uno. Y dos, nadie sabe el día de la segunda y definitiva venida de Jesús, la parucía. Entonces a ambos se puede referir. Y en ambos se aplica perfectamente, ¿no? Sabiendo siempre que la parucía está mucho más lejana. No sabemos. Y si es mañana, no sabemos. Claro, ahora la vemos lejana, pero no sabemos cuándo va a ser. Esos amigos de la época de los evangelistas y el mismo Pablo de Tarso pensaban que la parucía iba a ser muy pronto y que los iba a acoger, si no a todos, a la gran mayoría, en vida terrena. Tanto que se preguntan, ¿no? ¿Y qué pasará con aquellos que hayan muerto? Porque la mayoría piensan que van a estar vivos. Claro. A ver, avanzamos entonces al capítulo 25 y como les adelanté, acá están las tres perícopas que comprende este capítulo. Miren, es más corto. Y vamos a leer cada una. Estén vigilantes porque no saben el día ni la hora. Otra vez el mismo mensaje que hemos estado viendo ahora, de fines del capítulo 24. Luego, muy bien, servidor bueno y fiel. Y luego, vengan benditos de mi Padre. Ahí me he equivocado. Benditos de mi Padre debe ser. A ver, leemos. ¿Alguien desea leer? Yo leo, Katy. Ok, Rita, adelante. Por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse del aceite, mientras que las prudentes tomaron las lámparas y también llenaron de aceite los frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas le respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan comprando al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Uh-huh. Buen mensaje, ¿no? Gracias, Rita. Otra vez muy parecido a los anteriores, ¿no? Muy, muy parecido. Acá simplemente al final añade:
No, estén prevenidos, estén alertas, estén vigilantes. Diríamos hoy, estén moscas, ¿no? No se confíen. Eso es tener las lámparas prendidas, el estar alertas, ¿no? Vigilantes. La lámpara prendida y el aceite para, Aceite, el aceite, exacto. ¿no? Claro. Yo cuando era antes, cuando leí eso por primera vez, yo decía, pero ¿por qué no comparten el aceite o se paran al lado para que vayan juntas y tienen la misma luz? Pero no, pues tiene una enseñanza, pues, ¿no? Augusto, Pero ahí, Katia, perdón, antes que Augusto, perdón, sí, queda claro para todos por qué no comparten el aceite, porque parecería egoísmo, ¿no? Decimos, si somos hermanos, compartimos. ¿Por qué no comparten? El mensaje no es ese, pues. El mensaje no va por reforzar el no compartir. Que de hecho hay que hacerlo, ¿no? El mensaje va por el lado de aquellos, de nosotros, que no nos preparamos. ¿Sí? Por ahí refuerzan, ¿no? A ver, adelante. Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, también veo una referencia como si la lámpara, digamos, fuera como la fe, ¿no? Y el aceite son esas obras que hacemos para reforzar la fe, el trabajo que ponemos, ¿no? Y si no reforzamos nuestra fe mediante no solo obras de caridad, también, digamos, leyendo la Biblia, otro tipo de, todo lo que sea referido a poner empeño en acercarnos a Dios, a la unión con Cristo, entonces nuestra fe se irá apagando. Si no podemos ese esfuerzo, nuestra fe se irá diluyendo, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno, y no esperar que otro haga el trabajo por uno, sino que cada uno ponga ese esfuerzo personal en acercarse a una unión con Cristo, ¿no? Que los ortodoxos esa unión con Cristo, nosotros le llamamos proceso de santificación, los ortodoxos le llaman teosis, que es muy parecido, yo no sé por qué le cambian de nombre, pero es muy parecido ese proceso de unificación, de unión con Cristo, ¿no? Que implica también ponerle nuestra parte para parecernos más a Cristo. Claro. Oye, los ortodoxos son igual que nosotros. La diferencia es recontra mínima. Pero les gusta decir que son muy distintos. No No, sé por qué. no es cierto, sí. A muchos No, sí. ellos son iglesia católica. Ellos se llaman la iglesia católica ortodoxa y Sí. nosotros la iglesia católica romana. No es lo mismo. El único tema es el Papa y después hasta la ropa, la ceremonia, todo, todo. Porque una vez, no sé, los que están acá nos explicaron también, el padre nos dijo que si en alguna oportunidad no tuvieras una iglesia católica, pero está una ortodoxa, puedes ir a la iglesia ortodoxa, puedes escuchar porque los ritos son parecidos, Sí, es lo sí, sí. mismo. Ujú, Fácil, no te nada. das cuenta, sí. Bueno, entonces ahí se refuerza el concepto. Otra vez, ¿no? Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. A ver, muy bien, servidor bueno y fiel. Esta tiene 2 diapositivas. Beatriz, ¿deseas leer? Sí, 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 Eh, justo estaba activando. Sí. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor.
Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar del gozo, perdón, de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará, y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará, aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Gracias, Beatriz. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se entiende el mensaje? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En la parte y la otra donde dice, tengo aquí la Biblia, el servidor que tuvo uno y lo escondió y le dice servidor, él le dice servidor malo y perezoso, si sabías que he cosechado donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haberlo colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. ¿Qué vendría a ser para nosotros el banco ahora? ¿Cuál? No, es que Nuestro- yo diría, Katia, no hay que leerlo así, Ujú, sino primero entenderlo ya, del mensaje grande, ya. no quedarnos en el detallito. A ver, en el mensaje grande, ¿qué vemos? Los talentos que cada uno ha Cada uno recibido, ha que son los recibido. dones, ¿no? Que cada uno recibe y que estamos llamados a fructificarlo. Y al final pienso que cuando se habla de rendir cuenta, debe ser el juicio de Dios al final de nuestras vidas. ¿Qué hiciste con ese talento, no? Ya. Guillermo, Sí, bueno, era muy parecido a lo que acaba de decir Lili. Pati, No, Patti, ¿no? Pati, Pati. Yo creo que a todas las personas Dios nos regala talentos o carismas y en el desarrollo de nuestra vida los descubrimos y nacemos con una misión cada uno y los talentos que recibimos son para desarrollar esa misión. Entonces, lo importante es ser consciente de los talentos que uno ha recibido como regalo de Dios y emplearlos para su vida a fin de poder dar cuenta al final qué cosa es lo que uno ha hecho con eso. En las lecturas anteriores, inmediatamente anteriores, hemos visto que se critica muy fuerte, incluso en esta parte, en esta película también, al servidor perezoso, ¿no? Que no quiere trabajar. Entonces, eso se refiere pues a que cada uno nace con una misión y tiene que desarrollarla, tiene que cumplirla. Pero algunos nos vemos quizás invadidos o dominados por la inercia, por cuantas cosas que pueden pasar y preferimos no hacer nada, ¿no? Entonces no somos conscientes en ese momento que al final se nos va a pedir cuentas de todas maneras y Excelente. vamos a tener que rendirlas. Excelente, Guillermo. No sé si alguien más quiere complementar.
hay que fructificar esos dones, ¿no? Que nos ha dado el Señor, porque son de Él y tenemos que dárselos a Él, ¿no? Hay que poder trabajar con lo que el Señor nos da, ¿no? Pero eso lo vemos como actual o se ve como un cuentito de hace 20 siglos. ¿Cómo se vería eso hoy? En la actitud de cualquiera de nosotros. En alguna pequeña discusión que hemos tenido hoy día incluso. Con algún familiar cercano, un amigo, un compañero de trabajo. Esto, hermanos, aflora a cada momento. Les digo y miren, van a decir si no les ha pasado y más de una vez. Un montón. Estás conversando con alguien y pidiéndole que rinda más, sea tu pareja, tu hijo, tu familiar, tu compañero, quien fuera, ¿no? Tú le estás pidiendo un mayor esfuerzo, un mejor resultado. ¿Y él o ella qué te contesta? Así soy. Esa respuesta es tan usual. Así soy. Así me conociste y así moriré. Esas palabras, les digo, yo las he escuchado de repente con otro tono, otro elemento, pero están en lo mismo. Así soy. Así me conociste. Así moriré. No sé si con esto les hago recordar alguna conversación, incluso reciente, con alguna persona. O alguno de nosotros ha tenido esa respuesta. Así soy, así me conociste, así moriré. Pero si no nos damos cuenta que eso está yendo contra esto, absolutamente. Porque si nos damos cuenta, hermanos, esta parábola de los talentos nos trae un mensaje de Jesús, mejor psicólogo que el más moderno, ¿no? Y nos dice, ¿cómo que así soy? ¿Cómo que así que no puedo cambiar? Estás invitado a cambiar. No te resignes. Así soy, así seré, así me conociste, así moriré. Estás actuando como el que recibió un talento y lo enterró y al final devuelve ese talento. Y miren el trato que recibe. Y nosotros tenemos que ser más bien como los que reciben 5 o 2 y lo fructifican, ¿no? Pero eso significa en una actitud personal de estar dispuestos a cambiar, desterrar de nuestra imaginación y de nuestra boca esas palabras. Así soy. No puedo cambiar. Y el Señor te dice, ¿cómo que no puedes cambiar, Chocher? ¿Cómo que no puedes cambiar? Y entonces, ¿qué significa la invitación que el Señor nos hace a la conversión? Si sabemos cada vez más, la conversión implica cambio. Convertirte es cambiar tu manera de ser, es cambiar tu manera de pensar. Y tú le contestas, Señor, no puedo convertirme, porque así soy. Así me hiciste y así moriré. Miren, yo lo traigo para que no parezca una lectura como que qué linda y qué maravillosa, pero no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con todos nosotros hoy, en la actitud que tenemos frente a la vida y frente al cambio. A ver, les doy la palabra. Cuchi. Pero, Ay, perdón, Guillermo. Primero Cuchi y luego Guillermo, ¿sí? ok. Gracias, muchas gracias. Solo para, en base a mi experiencia personal, tuve la gracia de vivir un encuentro y experimentar el amor de Dios
algo que marcó en mi vida un antes y un después. Cuando no se tiene esa experiencia del amor de Dios en nuestras vidas, la respuesta, y lo digo también por amigos y familiares, será la que dice el profesor Manuel Pablo: ¿por qué voy a cambiar? Soy así, así me ha hecho Dios, dicen todavía. Y yo, bueno, opto por orar, porque lo que para Dios no hay imposibles. Orar por todas las personas que se resisten justamente a ese cambio porque no han tenido esa experiencia del amor de Dios. Eso es. Gracias. Gracias, Cuchi. Guillermo. Sí, Katia. Yo quería remarcar lo que dijo Manuel Pablo hace un momento, ¿no? Cuando tú le contestas a Dios, así soy. No puedo cambiar porque así me has hecho. En el fondo, eso es decir, no es que no puedo cambiar, no quiero cambiar, no tengo voluntad de cambiar. Pero precisamente la invitación de Dios a su amor exige una respuesta. Y en esa respuesta está la conversión que nos pide el Señor, ¿no? Tenemos que convertirnos a su mandato, a su palabra, a su oferta de amar a los demás como Él nos ha amado. Ese es el centro, creo yo, del ser cristiano, ¿no? Entonces, es bien cómodo decir, no, así soy. En el fondo es decir, no quiero cambiar porque estoy muy cómodo así. Es como el rico, ¿no? Está muy cómodo con las riquezas y, y no mira más allá de las riquezas. No mira. El rico de Pulón, por ejemplo, es una parábola, pero muy oportuna para esto, ¿no? Todos los días veía al pobre Lázaro en la puerta pidiendo limosna y no era capaz de darle ni migajas, ¿no? Y después ya sabemos lo que pasó. Entonces, ese es el cambio. La conversión es cambio. Viene del griego metanoia. Eso lo aprendí hace muchos años. Gracias. Gracias, Guillermo. Entonces, hermanos, todos estamos llamados a cambiar y cambiar para mejor. Esto que ahora, en términos modernos, en las organizaciones, ya de hace varios años, ¿no? Pero de esto que se habla como mejora continua. Es este concepto que en japonés se llama Kaizen, con K y Z, ¿no? Kaizen, mejora continua. Cada día ser un poquito mejor que el día anterior. Y eso lo piden las empresas para sus colaboradores, pero miren desde cuándo Jesús lo pide a nosotros. Hace 20 siglos, Jesús en la tierra enseñando esto. 2000 años. Esfuérzate por ser mejor cada día. No te resignes con la respuesta fácil de decir, así soy. Así soy, así me conociste. Así moriré. ¿Qué cosa? ¿Y dónde queda la mejora continua? No, eso es en mi empresa. Yo a la vez soy profesional, trabajo en una organización. En la organización sí, hay cosas muy claras. Y ahí me esfuerzo y mejoro. Pero yo como persona soy el mismo. En mi relación con mi pareja soy el mismo. En mi casa soy el mismo. En mi comunidad soy el mismo. Cuidado, ¿no? Y finalmente mi relación con Dios, que se refleja en la relación con los demás, como dice Guillermo, soy el mismo. No puede ser, no se acepta. Y qué mejor, hermanos, que esta parábola que nos cachetea así, literalmente.
Recuerden siempre, ¿no? Has venido a esta tierra con cuántos talentos, 5, 2, 1, y cuántos vas a devolver. Miren, a algunos de ustedes les he comentado, pero lo repito, no está nunca de más. Un pensador norteamericano, pero nacido en la India, médico muy conocido, Deepak Chopra, tiene una frase maravillosa. Dice: si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. No sé si les parece como a mí. A mí me parece un resumen magnífico de todo esto. Deepak Chopra escribió esto en el año 2000 en un libro que se llama Conocer a Dios. Si lo que somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. ¿Les doy la palabra? Yo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, fuerte, clarito. Sí, un pequeño testimonio que me hace recordar años atrás, 40 años atrás, tengo 68. Yo tenía esa expresión, ¿no? Y me di cuenta que es una expresión de soberbia, como dices, yo soy así y nadie me va a cambiar. Es mentira. Con el transcurso de los años, estando en el camino, uno aprende y aprende para hacerlo eficaz, ¿no? Y es lo que me pasó a mí. Me di cuenta que era muy soberbia. Y bueno, a Dios gracias, encontré el camino con los retiros y me di cuenta que no era así, pues. Ese es mi humilde testimonio. Gracias, María Cristina. Muy valioso. Miren, y todo está en que cada uno piense consigo mismo. Yo repito siempre, no hay que hacer confesiones públicas, no. Pero piensen, uno para sus adentros: Señor, ¿en qué tengo que cambiar? De hecho, puedo ser mejor, pero ¿en qué? ¿Qué cosa que hago mal puedo corregirla? ¿Qué cosa que hago bien puedo hacerla aún mejor? Esa es la actitud sana. Y si ponemos en un listado de actitudes cristianas, esta es una, ¿no? Revisarse, diríamos en términos de la iglesia, hacernos un examen de conciencia muy sincero y decir en qué tengo que mejorar, en qué tengo que cambiar, cómo convierto mi talento en 2, o los 2 en 4, o los 5 en 10, pero hay que hacerlo. Si no, se nos pasa la vida y se pasa rapidito y como jugando, y nos va a pasar como este servidor. El amo regresa y le dice: te di uno. Sí, señor, acá te lo guardé. No es la respuesta. ¿Dónde está la mejora continua, no? ¿Dónde está el crecimiento personal? ¿Dónde está la conversión? Creo que está bien clarito, ¿no? Y acá terminamos, hermanos, el capítulo 25. Vengan, benditos de mi Padre. Otra vez son 2. ¿Alguien desea leer? Yo lo leo, Katy. Ok, Guillermo, adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, Guillermo. Manuel Pablo. Sí. Yo recuerdo, y siempre lo traigo a colación, hace muchos años en Trujillo estábamos en una jornada de apostolado seglar y había llegado un padre, Carlos Álvarez Calderón, de acá de Lima, allá a Trujillo, y nos dio una charla, ¿no? Sobre la misión de los cristianos, y casi al final dijo: San Mateo 25, San Mateo 25. Ahí está el cuestionario que nos van a preguntar al final de cada uno de nosotros. Así que tengan eso bien presente. Y aquí está bien claro, por eso he querido leerlo y enfatizar lo que dice el rey y lo que le contestan los justos y los demás. Gracias. Gracias, Guillermo. Está claro, ¿no? También se ve, Manuel, en las personas, hay que tener los sentidos abiertos, alertas, en las personas también más cercanas a uno, ¿no? Que pueden parecer que están, no sé, a veces tienen tanto sufrimiento, tantas penas que no lo transmiten, pero se les nota, ¿no? En sus miradas, o necesitan hablar y ser escuchadas, ¿no? Eso. ¿No? Entonces, lindo, Katia, lo que dices. Porque acá nos estamos quedando en comida, en agua, en abrigo, en techo. Pero también lo que dice Katia, tanto y más importante. ¿Y qué es, hermanos? La atención al ser humano. El darle un trato cálido, el escucharlo, hacerlo sentirse respetado. Qué importante eso, ¿no? A propósito, hermanos, me viene a la mente una canción que me encanta. No sé si ustedes la han escuchado y se acuerdan. Es un cantante argentino de nuestra época, aunque ya debe ser mayor. Se llama Alberto Cortés. Y la canción se llama Miguitas de Ternura. Si no la han escuchado, ya tienen tarea para hoy.
es una belleza. Yo no sé cantar, sino les digo la cantaría, pero feliz, porque canto feísimo, pero me parece tan linda la letra, ¿no? Y con la voz de Alberto Cortés mucho más. Y la letra dice, miguitas de ternura, yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Y entonces canta, ¿no? Por las plazas del mundo, encontré a un niño solo y me acerqué para ofrecerle protección, comida. Y el niño me contestó, miguitas de ternura, yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Y canta más. Y dice que en la plaza se encontró con una mujer de la vida, una mujer maltratada, marginada socialmente. Y él se acerca para ofrecerle su apoyo. Y la mujer le contesta de la misma manera. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Hermanos, les cuento esto porque tiene tanto que ver, miren. Hablamos de una canción de un cantante del siglo XXI y tiene tanto que ver con este texto del Evangelio de Mateo del primer siglo. Entonces, atender al otro en el sentido que dijo Guillermo hace un rato, atender al otro porque Jesús nos pidió y nos ordenó, amen al otro como yo los he amado. ¿Y cómo mostramos nuestro amor al otro? Dándole alimento, dándole agua, abrigándolo, alojándolo, vistiéndolo, dándole medicina, sí, pero también dándole esto que les comentaba de la canción, que podemos resumir en una sola palabra. A ver, todo esto, ¿no? La parte emocional, ¿cómo se diría? ¿Qué le damos al otro? Le damos nuestro tiempo. Y hermanos, eso tenemos que hacerlo conscientemente los católicos cristianos. Nosotros tenemos que, en la medida que somos solidarios, en la medida que somos compasivos, como lo fue Jesús y nos enseñó a hacerlo, entonces nosotros tenemos que actuar así. Y de ninguna otra manera. Tenemos que dar nuestro tiempo. Entonces, en resumen, yo concluiría y les doy la palabra. Cuando nosotros damos nuestro tiempo, nos damos a nosotros mismos. Y cuando los damos a nosotros mismos, estamos amando. Miren, qué lindo y qué fácil, ¿no? Fácil y difícil. El mandamiento del amor. ¿Cómo vivo el amor? Dándote. Si vas a vivir el amor, entrégate, date. No solamente lo que te sobra en el bolsillo o en la alacena de la casa. No, y tu tiempo, y tu afecto. Eso es darte. Eso es amar. Hermanos, les doy la palabra. Quedan en silencio. A ver, Patti y luego Cuchi, ¿sí? Sí. Gracias, Catita. Sí, acá están hablando sobre las obras de misericordia que tenemos que hacer. Justamente lo que decía Manuel Pablo, ¿no? Que el Señor nos enseñó que tenemos que amar al prójimo, ¿no? Y entonces tenemos que hacer las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿no? A nuestro prójimo. Y nosotros como cristianos tenemos que identificarnos con eso, ¿no? De que tenemos que darle tiempo al prójimo, como dice Manuel, y también
aplicar la caridad, ¿no? El amor, ¿no? Y siempre pensar que cuando nosotros le hacemos al otro es como que le hacemos al mismo Cristo, ¿no? A nuestro Señor. Eso quería decir, nada más. Gracias. Totalmente de acuerdo, Pati. Gracias. Luchi. Sí, muchísimas gracias. Hermosa la reflexión del profesor Manuel Pablo. Y eso es la carencia de nuestros tiempos, la entrega que lastimosamente se viven especialmente en las familias. El poco tiempo que se le dedica a los hijos, el estado en que ellos se encuentran muchas veces de desamparo, desubicados, no hay quien los pueda orientar con amor. Y ese tiempo maravilloso dedicado al trabajo, abocados a un fin de tener lógicamente el dinero para el sustento, lo que fuera, pero faltándole a los hijos lo más importante, el amor, la seguridad, la confianza. Esto es lo que he tenido y tengo yo que ver y escuchar muchas veces el, la soledad que viven los niños, los adolescentes, y muchos eh, equivocan el camino simplemente porque no tuvieron para ellos el tiempo, la dedicación, la ternura y el amor que necesitan, especialmente en esos tiempos, vuelvo a repetir. Gracias. Gracias, Cuchi. Y miren, a propósito de tu reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre, sobre todo en un hogar que la situación económica es un poquito holgada, en que el cabeza de familia no da tiempo, pero da regalos? Y suple con los regalos el tiempo y afecto que no sabe dar. Miren, para pensar, ¿no? Para pensar, son cosas reales absolutamente de nuestro día a día y tiene tanto que ver con la palabra del Señor. Tiene tanto que ver con Mateo 25. Mira, ¿puedo hablar? Sí, Cuando Rita, adelante. Mira, estas obras de caridad que nos llama a esto, en verdad que lo tenemos que tener a diario. Yo lo veo a diario. En mi diario vivir, en el mercado, cuando voy al seguro, que hay tanta gente que a veces quiere hablar contigo y hay esa gente que no le escucha, pero veo, siempre creo que cada vez que voy, siempre encuentro algo que me abre el corazón realmente. Y me siento tan bien de poder conversar con esa persona que necesita de repente una palabra o algo que cuando converso con ella creo que llego a lo que ella desea escuchar. Y a veces no solamente ahí en la calle, cuando ves una persona que está lustrando los zapatos, que está con el frío ahí, mujer, y a veces que está esperando un cliente que venga, ¿no? Esa lucha diaria. Yo le digo, eres una guerrera, le digo. Sí, tú no sabes todo por lo que lucho. Bueno, yo siempre le doy palabras para que de una u otra manera eh, darle más fuerza, ¿no? Y creo que eso lo veo en un taxista, en un niño también que a veces se acerca, o en el camino que vas también hay gente que necesita y siempre llevas, yo tengo esa costumbre, salgo del seguro, compro unos pancitos y yo sé que por el camino hay varias personas que puedo encontrar. Y cuando lo encuentro digo, qué raro, porque él siempre estaba aquí, o a una señora. Bueno, hay diferentes formas de brindar amor a estos seres que en verdad encuentras en el camino. Una palabra, a veces en la cola, un taxista que de repente te cuenta sin querer su vida, ¿no? Y tú le puedes, das una palabra de aliento y mira, la oración es tan importante todos los días que vas a ver que es verdad, señora. Entonces eso para mí es un aliciente realmente, ¿no? Y es Claro, parte de lo que Dios pide, ¿no?
Qué lindo, Rita. Mira, y son testimonios que ustedes comparten de nuestro día a día, pero están en la palabra. Repito, están en Mateo. No es que uno esté trayendo temas como sacar conejos del sombrero, no. Son reflexiones que parten a partir de leer y meditar la palabra. Miren, ¿cómo se puede leer la Biblia? Y cómo sentir y saborear la lección divina tan mencionada y a la vez tan poco comprendida, ¿no? La lección divina. Hermanos, y estamos ahora con patines, entramos al capítulo 26. Pero claro, el capítulo 25 ha sido bastante corto. Miren el contenido del capítulo 26. Si alguien lee, estos son los subtítulos de cada uno de las perícopas del capítulo, ¿no? Si la van leyendo despacio, alguien en voz alta y nos ayuda a ubicarnos en lo que va a haber en este capítulo 26. ¿Alguien desea leerlo? Yo lo leo, por favor. Ok, cita, adelante. Ya. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Ello hizo una buena obra conmigo. Judas buscaba una oportunidad para entregarlo y prepararon la Pascua. Una de ustedes me va a entregar. Disculpe. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Aunque todos fallen, yo jamás te fallaré. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Se abalanzaron sobre Jesús y lo arrestaron. Merece la muerte. No conozco a ese hombre. Gracias, Elsa. Gracias. Son los subtítulos de las perícopas que forman este capítulo 26. Y entonces, seguramente cuando nuestra hermana Elsa leía, cada uno ha hecho el ejercicio. ¿A qué se refiere cada parte? Por ejemplo, en la quinta, uno de ustedes me va a entregar. Palabras de Jesús. La siguiente, tomen y coman, esto es mi cuerpo, palabras de... En la cena cuando dice. Y luego, aunque todos fallen, yo jamás te fallaré, palabras de... Pedro. De Pedro, exacto. Y luego, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabras de... Señor Jesús. De Jesús, claro. Cuando dice en la penúltima, merece la muerte. El pueblo. Sanedrín, ¿no? Claro, que es injusto decir el pueblo, son los dirigentes, ¿no? El pueblo es bueno, siempre el pueblo es bueno. Y o sea, no son los judíos, son los dirigentes que tienen intereses particulares. Sí. Y la última dice, no conozco a ese hombre. Pedro. Palabras de Pedro. Pedro. ¿Ven? ¿Cómo conocemos? Ahora vamos leyendo cada una de las perícopas con su contenido. Creo que va a ser así mejor ejercicio. Y ese es un nudo en la garganta. El Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Alguien desea leer, Rubén? Yo leo. Ok, adelante, Rubén. Buenas noches. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua.
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Gracias, Rubén. Miren cómo urden un plan. ¿Quiénes dice? Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. No hagamos, hay que detener a Jesús, pero no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. ¿Qué les parece? Ahí está clarito, ¿no? ¿Quién está contra Jesús? ¿El pueblo? El Sanedrín. Claro, los dirigentes. Los dirigentes tienen intereses particulares, no el pueblo. El pueblo no es que todo, tampoco hay que dar un mensaje equivocado, no es que todo el pueblo conozca a Jesús, pero algunos sí lo conocen. Y los que lo conocen, lo aprecian, lo siguen. Y por eso es que los dirigentes hacen este comentario, este plan, urden este plan. No lo hagamos en público, hagámoslos en algún momento sin público para que el pueblo no reaccione. ¿Se dan cuenta? Y lo repito y lo subrayo porque tenemos que meternos esto en la cabeza. No es Jesús contra los judíos. Los que están contra Jesús no son los judíos, son los dirigentes del pueblo judío y específicamente dentro del grupo de dirigentes los sumos sacerdotes, porque no los fariseos. A ver, adelante, les doy la palabra. Augusto está levantando la mano. Sí, y también que hay que recordar que, dado que la Pascua judía era prácticamente la fiesta más importante de Israel, y venían hacia Jerusalén peregrinando de todas partes de Israel, de Judea, todas partes venían hacia Jerusalén, a pesar de que en Jerusalén Jesús probablemente no haya tenido muchas personas que lo conocían, en los pueblitos donde hizo milagros y sobre todo en Galilea, sí habían algunas personas que peregrinaban a Jerusalén que sí lo conocían, ¿no? Y que los sacerdotes sabían que quizás iban a armar algún problema si en a luz del día y en su presencia de esta gente que lo conocía y lo admiraba y lo seguía, lo arrestaban, ¿no? Por eso le tenían cierto recelo a arrestarlo de día. Bien, bien señalado. Aquí también se ve ya la sentencia, ya ellos habían dictaminado ya, ¿no? Cogerlo y matarlo ya. Claro, el darle muerte, porque es un personaje, Jesús, para ellos, de lo más incómodo. Los opaca. Absolutamente. Lo que dice en el templo, pues al sacar a los, ¿se acuerdan? En el capítulo donde sacó a los vendedores y todo, era incómodo. Todo lo que le anunciaba. Claro. Les quita la careta a todos y los hace lucir delante del pueblo como verdaderamente. Así es. Entonces, les malogra el negocio, en otras palabras, ¿no? Y por eso, bueno, no nos conviene que este señor siga acá. Tenemos que sacarlo del medio. O sea, Yo creo entonces, como dice Guillermo, Jesús es incómodo, pero incomodísimo para el grupo dirigente. Pero no solamente Jesús. Que hagamos un poquito de memoria rápida. Juan el Bautista fue incómodo. Y si retrocedemos al Antiguo Testamento, los profetas
Cada uno de los profetas fue incómodo. Recién, con el grupo que nos reunimos los jueves, hemos terminado de estudiar a Jeremías. Qué incómodo era Jeremías, ¿no? Entonces, bueno, sin distraer, estamos con Jesús, pero miren cómo hay una continuidad en esto. El personaje que viene a hablar en nombre de Dios es incómodo. ¿Y es incómodo para quién, sobre todo? Para ese grupo dirigente que quiere mantener un orden de cosas y que no se lo muevan, ¿no? Déjame nomás chocherita, ¿no? No me revolotees el gallinero, diríamos, ¿no? Para el Pablo, Rubén está alzando la mano. Adelante, Rubén. Sí, aquí hay una observación interesante donde Jesús como que controla la situación. Jesús sabe, ¿no?, qué va a pasar. Porque en la primera parte le dice a sus discípulos que dentro de 2 días, o sea, se está anticipando, miren, o sea, el Señor conoce todo. Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, ¿no? Y el Hijo del Hombre será entregado. O sea que quiere decir que Él sabe qué va a pasar. Él, en el fondo, Él controla la situación. Sabe que viene su pasión, sabe quiénes son los judíos, el pueblo, y sabe quiénes están en contra de Él, ¿no? Que es los ancianos y los sumos sacerdotes, ¿no? Aquí Mateo muestra a Jesús que controla la situación. Eso se puede observar en la primera partecita de este párrafo. Bien, bien dicho, Rubén. Y solamente complementamos. Imagínense los discípulos que escuchan a Jesús decir, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué podrían entender en este momento? Nada, ¿no? Jesús lo dice, pero nadie le entiende, ni sus discípulos más cercanos. Exactamente. Pero lo recuerdan. Nadie. Lo recuerdan y luego de sucedido el hecho, Jesús crucificado, muerto. Al tercer día resucita y la resurrección le va a dar luz a todo esto. Y los discípulos van a compartir con los demás hermanos. Jesús anunciaba esto. En su momento no lo entendían, pero luego lo van a entender. Y eso es lo que se conoce en términos teológicos, si quieren apuntarlo, ¿no? Como el valor hermenéutico de la resurrección, ¿no? Una palabra medio difícil o un concepto, un parrafito medio complicado, el valor hermenéutico de la resurrección de Jesús, pero es que es esto, es que a partir de la resurrección se mira para atrás y se entiende todo. ¿Alguien más? A ver si no avanzamos. Claro, y si hay otro comentario, lo vamos sumando. Ella hizo una buena obra conmigo. ¿Alguien desea leer? Yo, Katy. Ok, ya sea adelante. Cuando Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simeón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba comiendo. Al ver esto, sus discípulos, indignados, dijeron: ¿para qué este derroche? Si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo.
A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que ahí donde se proclame esta buena noticia, en todo el mundo se contará también en su memoria lo que ella hizo. Gracias, Ayase. La mujer derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de alabastro, que es un perfume carísimo. Y eso tiene un sentido. Y Jesús lo dice al final, ¿no? Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Pero tiene otro significado. No sé si alguno de ustedes lo conoce para compartir un poquito. Hay otro momento en la vida de un ser humano en que la mujer derrama sobre el varón perfume. Derrama sobre el varón perfume sobre su cabeza. Costumbre judía. ¿En qué momento? En el matrimonio. Entonces, acá hay un símbolo, hay un matrimonio. Jesús es el novio. Esta mujer es la novia que le derrama perfume, porque muerto no está. Esa es una lectura posterior. Pero lo que vemos acá es, en una cena, la mujer derrama sobre Jesús, varón, un perfume muy valioso. Les repito, eso se hace en la ceremonia de la boda. Pero acá hay una boda. A ver, ¿algún comentario? ¿Desean opinar? ¿Pati? Bueno, sí, yo había escuchado que se pensaba que en la unción de Betania, María era la hermana de Lázaro, ¿no? Y ya como tú estás expresando que en la costumbre judía, ¿no? En las bodas era que la mujer le derramaba el perfume, puede ser que de repente María simboliza a Israel o el pueblo, podría ser. Perfecto. Mm. Excelente. Siempre, siempre, siempre en la Biblia, y hermanos, no solamente en el Nuevo Testamento, la mujer simboliza al pueblo. Siempre. Lo vemos en Juan, cuando Juan se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Y hablan del agua. ¿La mujer qué es? ¿Una mujer? ¿O es el pueblo samaritano? Y así, ¿no? Lo vemos en las bodas en Caná, la mujer. Lo vemos y lo podemos ir haciendo ver y haciendo notar cada vez, pero acá está clarísimo. Entonces, esta mujer, de la que Mateo no dice su nombre, simboliza no solamente a las mujeres, ojo, no solamente a las mujeres de Israel, sino a todo el pueblo, que se casa con Jesús. Jesús está a poquito de la fiesta de Pascua, a poquito de su pasión, de la entrega de su vida por nosotros. Y esto es la renovación de la alianza. ¿No es cierto? La alianza que hizo Dios Padre con Abraham tiene su renovación final en Jesús. Y miren qué manera de manifestar, tan linda.
No sé, ¿les parece adecuado? O yo estoy alucinando, pero entonces está el doble alcance, el doble alcance. Uno, Jesús el novio, que prepara su boda con la iglesia naciente, ¿no? Todavía. Y dos, Jesús que entrega su vida y prepara su sepultura. Doble alcance. A ver, otro poquito. Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Quién desea leer? ¿Puedo leer? Silvia, adelante. Gracias. Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Gracias, Silvia. Y ahora se entiende mejor, ¿no? Porque si no, uno diría, oye, si Jesús camina públicamente por todo lado, ¿qué necesidad de que alguien lo traicione de esta manera? Simplemente pasa por la ciudad, pasa por el templo, pasa por el campo. Cualquier momento es bueno para capturarlo. ¿Por qué tienen que darle un premio a alguien por esta traición? Ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Es que los sumos sacerdotes querían hacerlo en un momento en que el pueblo no se diera cuenta para no causar ningún alboroto. Entonces, ahí es donde tiene sentido esta participación de Judas Iscariote, ¿no? Judas les dice, yo se los entrego cuando esté solo o prácticamente solo, cuando sea un momento propicio, y no en medio de la gente que lo sigue y lo... ¿No? Está claro. Ahora, detrás de esta pequeña lectura nos debe quedar un sabor raro, ¿no? Uno de los 12, Judas Iscariote, lo traiciona. Y ahí debiera surgir, hermanos, un signo de interrogación gigantesco, ¿no? Hablando en términos modernos, en términos de la psicología moderna, ¿no? ¿Cuál es la motivación de Judas para traicionar a Jesús? ¿30 monedas de plata? ¿Qué era Judas? ¿Un angurriento? ¿30 monedas traiciona a Jesús? No sé si se han hecho la pregunta alguna vez antes. Bueno, el Pablo. Sí. ¿Podría Judas haber estado decepcionado de Jesús porque no era el Mesías, el líder poderoso y militar que lo iba a liberar al pueblo de Israel de la dominación que padecían en esa época de los romanos? Miren, ahí hay una respuesta bien sensata, ¿no? Guillermo nos dice, como una hipótesis, no estamos afirmando, pero Judas no tendría un poquito ese sabor de decepción. Oye, este a quien seguimos no es el Mesías, no es ese líder que espada en mano hace zumbar al invasor. Vale, ¿no? Y no hay, hermanos, ningún problema en plantearse ese tipo de reflexión, ¿no? No vayan a decir,
es pecado. No, 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 de ninguna manera. Yo siempre les digo, el Señor nos dio un cerebro para pensar, y hay que pensar. Hay que usarlo, no usarlo más bien es pecado. Entonces vale que me pregunte, ¿qué pasó por el corazón de Judas para traicionar a Jesús? ¿Decepción? Otra cosa, un poquito especulando, porque de verdad nunca lo vamos a saber. Nunca, por más que leemos, que leamos la Biblia 1.000.000 de veces, ¿no? Pero podemos especular un poquito. Manuel Pablo, Augusto está levantando la mano y luego Patti. Sí. Adelante, Augusto. Yo creo que también tenía un poco quizás no solo de decepción, sino también de rabia, ¿no? Porque ellos esperaban, no solo Judas, probablemente también alguno otro de los apóstoles esperaban que al Jesús al que ellos seguían, que iba a ser el Mesías triunfador, los pusiera ellos como sus, digamos, como sus lugartenientes, ¿no? Como sus administradores de todo el reino, ¿no? Ellos esperaban que iban a obtener mucho poder. Y al ver que Jesús estaba proclamando que él iba a morir, que era todo lo contrario a lo que ellos esperaban, entonces Judas, que era probablemente el más ambicioso de ellos, porque ya se dice que era un ladrón, él manejaba el dinero y que era muy apegado al dinero, entonces prefirió ya, al ver que esto se iba como se dice, de pico, ser el primero que sale del barco, recibir algo de dinero y cortar por lo sano con esto, ¿no? Ya ven, perfecto. Es otra hipótesis. Vale. Que sea correcta o no, queda, ¿no? Pero les digo, nunca vamos a tener respuesta. ¿Alguna otra? Y Patti, Diferente. ¿puedes sacar el Sí. micro? Sí. Yo también creo, primero, que ya él andaba un poco fastidiado, ¿no? Cuando lo escuchaba al Señor todo, porque él estaba esperando que actúe en lo que le han dicho las personas que Augusto y Guillermo que hablaron, diciendo que esperaban, pues, como decir al Mesías guerrero, ¿no? Pero otra cosa que también podría decir, ahí ya, para mí ya Judas ya se estaba desencantando, decepcionando. Pero yo creo que lo que pasó en la unción de Betania, que cuando dice, ¿por qué derroche de este perfume? Y Jesús que le dice, ¿no? De que, como decir, ¿por qué se molestan con esta mujer? ¿No? Le dice, ha hecho una obra buena conmigo. Yo creo que de repente ahí, él, ya que ya estaba molesto, fastidiado, ¿no? Y desencantado, fue como decir la gota que remó el vaso, ¿no? Como que se molestó, que delante de todo le conteste de esa manera también Jesús. Podría ser, ¿no? Bien, Patti, gracias. Miren, y hay otra hipótesis que es bien seria también. Esta hipótesis plantea que de los 12, Judas era el más preparado. Y Judas es el que, en la medida en que más preparado, él sentía que conocía más a Jesús y sentía que lo amaba más. Pero Judas siente que ese gran amor que él tiene por Jesús no es correspondido. Porque Jesús escoge a Pedro y no a él. ¿No? Entonces sería, en una sola palabra, celos. Así como se ha dicho otras hipótesis para entender la tradición de Judas, yo esgrimo una más, pero no es que sea la correcta, tampoco. Como decimos, ¿no? Al final, simplemente usamos el cerebro, pero eso nunca se va a saber. ¿Augusto?
creo que era Santa Catalina de Siena la que pedía por la salvación de Judas, ¿no? Y un obispo le dice, pero ¿cómo se te ocurre pedir por, la salvación de Judas, que él es el peor hombre de la historia, él traicionó a nuestro Señor? Y él le dijo, yo también traicioné a nuestro Señor. Se refería a su vida antes de que se convirtiera, ¿no? Que ya lo había traicionado en cierta forma muchas veces, ¿no? Claro, claro, Augusto, y vamos a verlo en Pedro. Pedro también traiciona al Señor cuando lo niega, ¿no? Ya estamos con la hora, pero creo que es lo que viene. Miren, acá nos quedamos, preparan la Pascua y luego viene la negación, la negación de Pedro, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí en respeto de la hora. ¿Algún comentario final? Creo que hemos aprendido varias cositas directamente desde el texto de la Biblia para aplicación en nuestra vida de día a día, ¿no? Y Manuel Pablo, gracias, porque a veces no vemos, siempre podemos leer estos pasajes, pero a veces, ¿no? Cuando tenemos otra óptica viendo, aterrizando la de ahora, nuestra vida día a día, lo que a nuestro alrededor, ya escudriñando son, ¿no? Podemos meditarlo y entenderlo mejor. Siempre se puede. Sigo Quería- pensando, sí, Judas cuando se fue, él también ha tenido que hacer milagros, ha tenido que expulsar demonios porque iban de dos en dos y regresaron y hablaban. Y aún así, ¿qué pasó en su corazón, no? Está, claro, podemos juzgar. claro. Ese es un tremendo enigma que nunca lo ¿Qué vamos tenía que a, sentir? nunca lo vamos a resolver porque nadie puede entrar en la cabeza del otro, ¿no? ¿Qué pasó en Judas? Pero si Nunca lo hasta sabremos. Lucifer, que era un ángel, uno de los mayores, traicionó al Señor, más aún un ser humano. La soberbia, ¿no? De Lucifer. Bueno, yo quería un par de comentarios Ujú. o hasta tres rapiditos. El día de hoy, que se ha celebrado en la iglesia la Asunción de María, una de las reflexiones de las varias que escucho me ha parecido especialmente inspirada, sobre todo porque tiene que ver con en 10 minutos el padre Gerardo ha reflexionado sobre los dogmas de María. A partir de la Asunción, que es uno de los dogmas, hay tres más, pero el padre Gerardo ha reflexionado sobre los cuatro de una manera que de verdad me ha sorprendido, me ha encantado, me ha parecido inspirada por lo sencillo y clarísimo, como un dogma y el otro, desde la Inmaculada Concepción de María, ¿no? La Inmaculada Concepción de María. O sea, ella es concebida en sus padres Ana y Joaquín de manera inmaculada, sin pecado original. Y luego María concibe a Jesús siendo virgen y permanece virgen, ¿no? Y luego María asunta al cielo. Entonces, en esta reflexión de hoy, del padre Gerardo, ha hecho una reflexión que se la voy a compartir. De repente alguno de ustedes la tiene, otro no. Pero les digo, la voy a compartir. Son solo 10 minutos, pero creo que el tema de María en la iglesia, María en la Biblia, se termina de aclarar, pero por completo. De manera magnífica, así, linda. Ese es uno, ¿no? Y dos, es el tema de que, bueno, compartimos una película, no, ha sido con el otro grupo, ¿no? Pero No, una película de Jeremías, pero la no, dejaste también en Amigos de la Biblia. claro, pero más bien tiene que ver, porque con el grupo de los jueves hemos terminado Jeremías y esta película es como un cierre de oro.
Y más bien quería comentar, por si acaso, el jueves vamos a comenzar con el estudio del profeta Ezequiel, ¿no? Entonces, lo anuncio por si acaso alguien se interesa de manera especial, lo he preparado con bastante cuidado y de verdad que es lindísimo. ¿Qué tal Ezequiel? Paz, su madre. Sabemos poco de él. No sé si alguien de los presentes me dice, ¿qué saben de Ezequiel? No, no mucho, ¿no? Es una maravilla. Miren, es una maravilla. Solamente les doy un detalle. Ezequiel es recordado hoy en nuestra iglesia como el profeta de la esperanza. Eso nomás ya debe decirnos, oye, ¿qué? A ver, quiero conocerlo. Porque seguro que les digo, no recuerdan casi nada de él. Si es que algo, ¿no? Casi nada. Y es un tremendo personaje. Entonces eso va a ser el jueves. Para los que puedan. Y igual el que no puede queda grabada y la compartimos, ¿no? Bueno, hermanos, entonces les agradezco su atención, su paciencia y Katia, creo que hoy día podemos hacer una oración para terminar nuestra reunión. Sí, no sé, hermanitos. Señor Elcita, quisiera hacer la oración de esta noche para agradecerle al Señor. Sí. Ok, active